Continuamos aquí en Lado B, ya estamos enlazados con el doctor Jesús Madera, quien nos viene a hablar sobre temas muy interesantes sobre huertos urbanos y soberanía alimentaria. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal está su mañana de hoy? Hola Gala, buen día, hola Chio. Buenos días. Muy buenos días. Pues queremos que nos platique sobre estos temas bastante interesantes. Primeramente, ¿nos puede platicar un poquito sobre qué son huertos urbanos y qué significa soberanía alimentaria? Ok. Sí, mira Gala, bueno, primero, aquí creo que es importante señalar que, bueno, los huertos urbanos básicamente nos remiten a la producción urbana en contextos familiares de alimentos, ¿sí? Y esta es una cosa bien interesante porque prácticamente, bueno, es una idea que se ha venido desarrollando desde históricamente y que en contextos especialmente de crisis o de, entre ellas, por ejemplo, la pandemia con la que estamos atravesando todavía, pues cobran como que mayor relevancia, ¿no? Sin embargo, creo que es importante señalar que a veces la gente en la ciudad piensa en la noción de huertos urbanos y piensa como en un contexto mucho más amplio, mucho más elaborado, y pues parece no asociar que ellos están produciendo alimentos, cuando en la práctica, pues todo mundo casi tiene al menos una macetita donde cultiva el chile porque nos gusta mucho los aguachiles, o un jitomate o la hierbabuena, es decir, alguna planta que utilizamos cotidianamente en nuestra propia alimentación, ¿no? Entonces, los huertos urbanos se refiere a eso, a la producción digamos, en contextos urbanos de alimentos, pues que se da desde en pequeña escala, que se da en macetas, que se da en el patio, que se da en el jardín, pero también hay otros contextos, pues como mucho más elaborados, ¿no? Que implican ya una estructura, pero bueno, básicamente nos estaríamos refiriendo a eso, ¿no? Y pues soberanía alimentaria, pues es un proceso que es importante trabajar y que en nuestro caso lo trabajamos, digamos, o nos parece que no lo podemos separar de los contextos de producción campesina y agroecológica, pues de alimentos, ¿no? En este caso, la idea es que se trabaje en estos contextos también a través de la producción urbana y que nos permita, pues de manera eh, clara, pues ir cada vez más siendo menos dependientes de insumos externos y al menos ser conscientes de que la alimentación es un acto político. Es decir, el decidir qué consumir, cómo consumir, de dónde viene lo que consumimos, es un acto político. Entonces, por lo menos el consumo de alimentos, digamos, cuando tú lo haces de esa manera consciente, crítica, y la idea es que se privilegie pues la producción local, campesina, agroecológica de alimentos, que nos permita transitar hacia esos procesos de soberanía alimentaria. Doc, yo lo escucho y me quedo sorprendida porque si decimos que hasta comer es un acto político, ya me cansé. Es decir, quiere decir que hasta lo que me llevo a la boca tiene que ver con una cuestión política, entonces estoy politizada de nacimiento porque hay cosas que me gustan y me gustan porque así me parieron, es decir, así me educaron. Ujú. Es correcto, Chío. Es decir, el ser humano también es un ser político, ¿no? Entonces, cuando tú decides comprar el jitomate que siembra fulanito de tal, es decir, cuando tú conoces incluso al productor, eso es un acto político. Cuando tú decides ir a comprar, digamos, a un supermercado, cualquiera que sea, tú estás también politizando el consumo, ¿no? Entonces, eh, bueno, en un contexto, por ejemplo, como, insisto, como el de la pandemia, eh, algo que hizo y que me parece fundamental es que por lo menos nos permitió exponer de manera clara las fracturas y esas grietas del modelo agroalimentario dominante, donde la producción de alimentos
viene o se ha venido potenciando, digamos, a estas agroindustrias con un uso intensivo de agroquímicos, es decir, de insumos externos, ¿no? Entonces, me parece que la pandemia lo que hizo fue eso, fue exponernos esas grietas y poner en jaque ese sistema agroalimentario dominante, donde una gran parte, digamos, de la población en contextos que era vulnerable pues a estos contextos, queda expuesta. Pero por otro lado, es algo que también es importante y que me parece que como ciudadanía tendríamos que estar trabajando, es que debemos aprovechar este contexto justo que hizo la pandemia de exponer esas fracturas para eh, hacer todavía más profundas esas fracturas y evidenciar aún más la insustentabilidad de ese sistema agroalimentario dominante dependiente de insumos externos para que nos permita fortalecer estos procesos de construcción de soberanía alimentaria cimentados en una agroecología política que nos permita apoyar, digamos, a quien conocemos al lado, a la producción campesina, a la producción indígena de alimentos o la producción local, urbana de alimentos también. Bueno, para contextualizar un poquito, se aprobó la ley con perspectiva integral de la ley de huertos urbanos allá en la Ciudad de México. O sea, sabemos que esta ciudad es una urbe enorme, tiene muchísima población, pero en cambio aquí en Nayarit, que somos mayoritariamente agrícolas, ¿cómo está el tema de la soberanía alimentaria? Porque en muchas ocasiones preferimos ir a un supermercado en lugar de ir al mercadito que tenemos cerca, que es incluso más barato, que probablemente tenga mucha más calidad que lo que nos ofrecen en los supermercados y aparte también intentar después como hacer este salto de hacer nuestro propio huerto urbano, porque a veces preferimos ir a estas grandes empresas que acercarnos a pues la producción que tenemos aquí a la mano. Mira, lo has planteado, me parece que de manera interesante. Eh, para el caso de Nayarit, y bueno, creo que se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Me parece que también de cierta manera se han estado haciendo ya cosas. Bueno, justo cuando inició la pandemia, de hecho, si no me equivoco, poco antes de que nos mandaran a cuarentena, desde el ayuntamiento de Tepic en particular se lanzó una convocatoria para un concurso de huertos urbanos y huertos escolares, ¿no? Entonces, me parece que ese también fue un ejercicio interesante que permite, digamos, visibilizar también esta producción urbana de alimentos y que también nos permite, bueno, en esa idea de visibilizar, nos permite tener claro también que no necesariamente tenemos que pensar en contextos grandes, en espacios grandes, digamos, que nos permitan producir alimentos, sino que nosotros mismos, o sea, lo tenemos, o sea, tenemos ahí en la cocina, tenemos en el jardín, tenemos una macetita que nos permite producir algo. En la calle generalmente hay espacios también para donde tenemos algún frutal o algo, ¿no? Que también está ahí y eso es importante, digamos, potenciarlo. De hecho, si tú recorres la ciudad de Tepic, yo generalmente cuando llevo a mis estudiantes a hacer algunas prácticas y demás, es increíble ver cómo en cualquier contexto, en cualquier espacio, en cualquier ámbito de la ciudad, tú encuentras alimentos cultivados ahí sea de manera consciente o no, pero hay alimentos. Está el nopal en el jardín que predomina, están las milpas que te dan los elotes para ponerlos en el cocido, para ponerlos en el asar, es decir, eh, hay plantas diversas de variedades de chiles, de calabaza, La aguacates, guayaba. limones, es decir, tú recorres la ciudad y en cualquier lugar, en la calle, en la jardinera, en la azotea, en una cubeta, en una macetita pequeña, en un bote, es decir, es increíble cómo hay. Entonces me parece que es importante, digamos, seguir potenciando esta idea y claro que se puede hacer mucho más todavía, especialmente desde los ámbitos municipal y estatal. Es decir, me parece que sería importante que se fortaleciera, que se incentivara la producción campesina y agroecológica de alimentos,
que implique no solamente esta idea de la producción urbana o producción familiar, digamos, de alimentos en los pequeños espacios que tenemos, sino que además se pueda promover la idea de huertos vecinales, por ejemplo, en las plazoletas públicas, en los camellones, en, en otros, en espacios baldíos que tenemos, que además no solamente nos van a producir alimentos, sino que esta producción urbana nos permite algo súper fundamental, que es es la construcción de tejido social. Algo que estuvimos trabajando, y bueno, esto hemos venido trabajando, pero me cayó en mente mucho más reciente por un diagnóstico que hizo mi hijo recientemente para un trabajo en su preparatoria. Bueno, como en casa tenemos pequeña producción, siempre no, hemos tenido de alimentos, entonces él tenía como parte de su materia de metodología, tenía que hacer un proyecto y justo empezó a trabajar con el tema este de huertos urbanos y demás, estuvo haciendo un diagnóstico de manera virtual, con entrevistas escritas y demás, y algo que sale bien interesante en ese diagnóstico es que básicamente también esto que te decía, en toda la ciudad, en cualquier tipo de colonia, hay huertos. Todos al menos conocemos a mínimo 3 y máximo hasta 60 personas que tienen su producción de huertos. Y otra que es fundamental, que más que la producción, es decir, los huertos, estos urbanos o la producción urbana de alimentos, más que para vender, es para el autoconsumo, para el relajamiento como terapia, digamos, ocupacional de cierta manera y fundamental para fortalecer el tejido social, porque muchos de los alimentos se intercambian o se regalan con los vecinos, con los amigos, con los demás. Entonces, esto es súper importante además, un aporte importante que se puede potenciar, digamos, sería genial si se potencia desde los ámbitos municipal y estatal. Y otra forma como se podría además estar haciendo es a través de las compras públicas de alimentos, que ya se hace en otros países. Por ejemplo, Brasil es un ejemplo interesante, ¿no? Es decir, desde las esferas gubernamentales que se compre, porque además se hace alimentos, se compran, digamos, alimentos para los hospitales, para las escuelas que dependen, para diversos ámbitos, ¿no? Pero en vez de que se compre, digamos, a una gran empresa, que se compre directamente al campesino, que se compre directamente al que tiene ese pequeño huerto en el barrio. Es decir, esto es importante. Y esto nos podría permitir además este tipo, digamos, como de legislación que tú señalabas que se hace en otros espacios, ¿no? Otra cosa es que se puede promover además la elaboración y el consumo de alimentos agroecológicos producidos en estos huertos urbanos. No sé, esta idea también de alguna especie de ferias de, de saberes, de sabores, es decir, que además de permitir el intercambio de productos, de semillas, nos permite el intercambio de experiencias, de contactos, es decir, otra vez el fortalecimiento del tejido social. Pues es muchísimo información muy interesante y esperemos que las personas que nos estén escuchando se animen a crear su propio huerto urbano, se animen a acercarse pues con los pequeños proveedores que tenemos cerca, porque tal vez uno nunca sabe, pero tal vez hasta tu vecino pueda ser que tenga un huerto urbano, que es lo que nos comenta, ¿no? O sea, unir estos lazos sociales que tenemos. Animarnos a despolitizarnos de lo que comemos y a reflexionar cada cosa. ¡Oh, Dios! Muchísimas gracias, Doc Jesús Madera. Nada, al contrario, gracias a ustedes. Más que despolitizarnos, yo digo, bueno, no solo yo, quienes trabajamos en esta idea desde la agroecología política, es a repolitizar los sistemas agroalimentarios, es decir, a poner justo ahí en el centro, a discutir, a saber y a potenciar la compra de alimentos de manera consciente, crítica, a quien conocemos al lado. Si tú no puedes, yo digo, todos cultivamos y todos tenemos buena mano. Hagamos el ejercicio y seguramente al menos una planta vas a tener en tu casa que usas para tu alimentación o para el tecito o para cualquier otra cosa. Pero si no puedes
cultivar, es decir, o porque no tienes tiempo, luego hay pretextos y demás, pero por lo menos que tú seas consciente y que privilegies que le compres al vecino, que le compres a quien tú conoces, es decir, que sepas de dónde viene y cómo se cultivó aquello que tú te llevas a la boca como alimento. Eso es fundamental y eso es interesante para repolitizar los sistemas agroalimentarios, potenciando esa producción orgánica, local, directa, justa, empática de lo que consumimos. Pues ahí está. Muchísimas gracias, doctor Jesús Madera. Usted acaba de escuchar sobre huertos urbanos y soberanía alimentaria. Vamos a continuar con más música. Me gustas tú de Manu Chao y continuamos aquí en Lado B.